Hola a todos, todas, ¿cómo están? Nos encanta estar de regreso aquí en Mete Emoción. Bienvenidos a un capítulo más. Estamos listas para escuchar el audio que nos compartieron el día de hoy. Hola, mi nombre es Stephanie. Desde que tuve a mi segunda bebé, mi hija la mayor de 4 años se puso como rebelde, como que no quiere obedecer los límites, se puso muy sensible y volvió a los berrinches peor que antes. ¿Cómo puedo lidiar con su carácter sin ser yo tan dura y lastimarla, pero tampoco sin ser tampoco ser siendo permisiva? Entonces, ¿cómo podría yo manejarlo sin lastimar su corazón? Fanny, gracias por compartirnos tu pregunta. Nos encanta escucharla y creo que muchas familias que tenemos más de un hijo nos identificamos con tu situación, por una o por otra circunstancia, pero creo que de alguna manera la llegada del segundo hermanito es un reto para los mayores. Al final las cosas cambian, ellos están muy acostumbrados a estar solamente con mamá, con papá, con la familia, a veces hasta son los primeros nietos de la familia y de repente llega un hermanito y te lo vienen cantando desde hace 9 meses diciéndote que viene tu hermanito, tú estás súper emocionado porque llega el hermanito y creo que desde ahí se caen algunas expectativas porque muchos niños, sobre todo en la edad de tu pequeña, se imaginan que va a llegar un hermanito para jugar con ellos, o sea, de que él sale de la panza de mi mamá en donde está y va a venir con sus muñecas y con su propio kit, ojo, a jugar directamente conmigo. Y cuando veo esa cosa indefensa que no hace nada y que necesita que mi mamá esté pegada a él o a ella todo el día, es donde se me cae el mundo y no sé qué hacer. Debo de confesar que cuando supe que venía mi hija, fue de las primeras cosas que me cuestioné. Fue interesante porque mucha gente a mi alrededor, cuando nosotros les platicábamos que mi hijo iba a ser hermano mayor, nos decían de, ay, pero está muy chiquito, ay, ya le quitaron el trono, ay, pobrecito, o sea, como en este concepto y empecé a tener yo como emociones extrañas de decir, sí es cierto, a lo mejor ya no lo voy a atender como lo atendía antes, a lo mejor él se va a sentir desplazado o a lo mejor va a sufrir por el cambio. Y creo que sí, entre la mezcla de hormonas, el cambio y el ajuste que es la llegada de un bebé a cualquier lugar, sea el número que sea, más pues todas estas ideas que tenemos respecto al proceso, pues sí entramos como mamás y como papás en un conflicto de cómo manejar la llegada de un hermanito para el que se convierte en hermano mayor. Creo que para esta parte es conveniente estar preparados. Cuando podemos anticiparlo, que sé que no es ahorita tu caso, Fanny, no sé si lo hayas hecho o no, pero cuando podemos anticiparlo para quien nos escucha que esté embarazada, creo que hay algunas cosas que se pueden hacer que son muy útiles y muy recomendables. Ya está como mucho más extendida esta cuestión, pero una de las cosas que a mí me funcionó mucho fue que el bebé le trajo un regalo al hermano mayor. Y entonces, en lugar de poner toda la mirada en el bebé, que pues evidentemente todos la tenemos porque al final sí nos da mucha ternura y nos da mucha ilusión conocer al bebé, también es importante que no se pierda la mirada en el hermano mayor. Algo que yo hice también, hablé con los más cercanos y les dije, evidentemente no es necesario que traigas nada, pero si vas a traer algo, lo mismo te cuesta comprarle algo al grande que al chico, mejor no le compres al bebé que ni cuenta se da, cómprale algo al grande y felicítalo por convertirse en hermano mayor. Y entonces los detallitos llegaron para el hermano grande y entonces cuando se acercó a verme en el hospital, me acuerdo que pues obviamente yo estaba toda demacrada y él se quedó en que iban por el bebé y ha de haber dicho pues, ¿qué le pasó? ¿La golpearon? ¿Qué le hicieron? Porque de verdad no es mi mamá. Y sí real creo que lo sintió así, ¿no? Al final, ¿qué le hicieron a mi mamá si solo vino por mi hermanito? Cuando se acerca conmigo, ve que lo puedo cargar, lo puedo apapachar y además su hermanito le trajo un regalo, pues sí se convierte en, bueno, está bien, no es tan malo como parece, ¿no? Y evidentemente es ir trabajando paso a paso cada momento, pero en este primer acercamiento esto funciona mucho. Y es que sí es real que las necesidades de un bebé recién nacido son muy demandantes, pero también como dices, los bebés al final, aunque todavía sigue siendo un uso muy instrumental y muchas de las cosas que las mamás hacemos no se pueden delegar, sí hay momentos que podemos nosotros aprovechar que
hay brazos dispuestos a ayudar con el bebé para no perder este espacio que tenemos con el hijo mayor, porque una de las resistencias que existe es justo esta creencia de haber sido desplazado, de que llegó alguien a quitar la atención, la mirada, esta emoción que le da a todo mundo llegar a la casa de donde hay un bebé, cuando antes llegaban y le hacían fiesta al niño grande y ahora llegan a buscar directamente al bebé, el hijo o la hija empiezan a sentir este desplazamiento, y esa es la parte que tenemos nosotros que comprender. Las emociones tienen que ver con la forma en la que percibimos la realidad. No es que haya sido desplazado, es que llegó un hermano y la familia agrega, ¿no? Y creo que esa es de las lecciones más grandes que tuve en mi proceso emocional de convertirme en mamá de 2, entender que el amor siempre se multiplica, no se va a dividir. Pero la parte importante es cómo es el proceso del niño para poder descubrir que esto sucede. Entonces, para mí, lo más importante fue buscar hacerlo parte de las cosas más sencillas y que al final se sienta involucrado en el cuidado del bebé, se sienta involucrado en el proceso, justo como dices al final, de involucrar a la familia y los más cercanos para hacerles saber que el niño grande también necesita esta mirada, esta atención, esta plática, para que entonces sienta que sigue siendo importante en la familia y que eso le permita pues darle la bienvenida al nuevo integrante de la familia. Y ahorita que comentabas de involucrarlos, es súper importante porque ya hemos hablado de esta sensación de valía, esta sensación de yo puedo hacerlo. Hay que tener mucho cuidado porque la línea puede ser muy delgada entre el te involucro o te hago responsable. Y eso es súper importante cuidarlo. Nosotros somos responsables de los 2, o de los 3, o de los 4, o de los 5. Somos responsables de nuestros hijos. Los hermanos mayores no son responsables de sus hermanos menores. Ellos están para acompañarnos, si quieren apoyar, si quieren en la medida de lo posible ir haciendo varias cosas más como para involucrarlos y para darles la mirada y la atención que por decir, ahora te toca. Y es que tenemos que tener claro que ellos no saben ser hermanos grandes. En realidad están aprendiendo, así como nosotros, a tener más de un hijo, ellos están aprendiendo a tener este nuevo rol y ese rol se aprende practicando. Al final, si nuestra mirada es no toques, no digas, no escuches, no, el bebé, y, o sea, como todo es muy protegido, al final va a haber una resistencia en este involucramiento que tenemos, pero si más bien les enseñamos el acercamiento, cómo pueden participar, de qué manera pueden ayudar, en este sentido de utilidad que genera mucha pertenencia, pues ellos van a ir descubriendo cómo va a ser este rol y lo van a ir construyendo. En este sentido, creo que es muy importante retomar los principios de la disciplina positiva. Justo hablamos de la importancia de la pertenencia, del sentirse pertenecientes, del sentirse vistos. Y obviamente si esto falla, aunque, como dices, para nosotros todo está igual o es que realmente me está demandando mucho el bebé y tengo que hacerlo, para el niño en su realidad esto cambió. Y si el niño siente que dejó de pertenecer, va a buscar pertenecer de formas inadecuadas. Si el niño siente que dejó de ser visto, va a empezar a buscar la mirada de otras maneras. Y si nuestra mirada está en el bebé, evidentemente se van a acercar al bebé y a lo mejor van a empezar a hacer cosas como el bebé o a lo mejor van a empezar a lastimar al bebé porque ahí sí me dicen no, no te acerques, no, no lo toques, no, no le hagas. Y aunque sea que me vean para decirme que no, me están viendo. Entonces son estas líneas muy delgadas que tenemos que cuidar en donde como mamás entendemos que el proceso es complicado, en donde no solo estás atendiendo a un bebé que ya ni te acordabas cómo se hacía y tienes que volver a recordar cómo cuidarlo, te demanda demasiado, traes las hormonas a todo y además tienes que atender al otro chiquitín que para que sus conductas sigan siendo las esperadas, tenemos que atenderlo y tenemos que verlo, tenemos que invitarlo a cooperar, tenemos que hacerlo parte de este proceso en el que él es parte de esta familia, él es parte de este nuevo esquema y así como nosotros tenemos que acostumbrarnos y entenderle este nuevo esquema, ellos también están aprendiendo y descifrando el paradigma. Y como en muchos procesos de disciplina positiva, ayuda mucho que volteemos la mirada y que vayamos observándonos cómo es en la dinámica donde se da más que los niños se enojen, que hagan berrinche, que reaccionen de ciertas maneras, que se resistan y que observemos nuestras actitudes, nuestros tonos de voz, nuestro lenguaje corporal, porque eso nos va a ayudar a descifrar mucho lo que está pasando detrás de estos procesos. En realidad tenemos que ir descifrando y creo que empieza desde la empatía que podemos sentir con el hijo, de decir sí entiendo que hoy te sientes frustrado, triste, solito incluso, y no porque estés siendo así, sino porque tienes permiso de sentir. Entonces creo que el primer paso es darle lugar al niño para que pueda sentir
esta emoción y a partir de eso observarnos nosotros para saber cómo estamos reaccionando ante los acercamientos, ante la dinámica y de qué manera podemos pues buscar estos espacios que regalamos para darle este tiempo uno a uno al hijo mayor también, que no tiene que ser el día completo ni todo el tiempo, pero sí unos espacios protegidos en donde a lo mejor el bebé ya comió, ya está limpio, lo podemos dejar recostado o lo podemos pasar a los brazos de alguien más y entonces poder decirle al hijo grande, este es mi tiempo para ti. A mí me ayudaba mucho también decirle a mi hijo, yo también te extraño. Cuando él me pedía atención, a mí me sucedió que mi hija nació por cesárea y entonces yo no podía cargar a mi hijo porque ya su peso no era permitido para mí en mi proceso de sanación de la cirugía, pero a mi hija sí la cargaba. Y entonces para él era este conflicto de yo quiero que mamá me cargue, no quiero que papá me cargue, no quiero que mi abuela me cargue, no quiero que mi tía me cargue, quiero a mamá. Y entonces para mí era de yo también tengo muchas ganas de cargarte, o al final esta parte de empatizar con la emoción y decir sí sé que es distinto, sí sé que es frustrante, eso ayuda mucho a poder conectar, porque en realidad sí vivimos un cambio de extrañar de pronto las dinámicas que teníamos antes de la llegada de un bebé, y no es porque no nos guste que el bebé esté, es porque todo el cambio requiere un proceso de adaptación para absolutamente todos. Entonces poder validar también la emoción de mi hijo y decir yo también extraño mi tiempo contigo, yo también extraño poder cargarte, ya falta menos para cargarte, eso siempre me ayudó como a poder conectar y buscar estos experimentos, siempre decíamos me siento en el piso para que se venga encima de mí, me ayudaban un poco para que pudiéramos hacerlo y que lo tuve que hacer en la última parte del embarazo, pero lo hice mucho más a partir de la cirugía y que me ayudaba mucho a tener este espacio de es mi tiempo con mi hijo grande y entonces que me lo pasaran y poderlo apapachar y poder tener este espacio con él ayudó mucho en el proceso. Y en este caminar irlo nombrando, porque ya lo hemos dicho en otras ocasiones, lo que no se nombra es como si no fuera. Entonces, si tú tienes tu tiempo con él y estás con él y lo apapachas y para ti fue de, ay, sí, ya tuve algún ratito con él, pero no se lo dijimos y no le dijiste cuánto disfrutaste y cómo la pasaste estando con él, para él es como de, no sé. Y algo, como decíamos en los tiempos, ¿no? Si no le decimos se va a volver a repetir, lo vamos a volver a tener, o esto que le decías, va a pasar, en un ratito más voy a poder volverte a cargar o voy a poder volver a apapacharte de la otra manera que lo hacía antes, para él ya es como, bueno, esto es temporal, esto va a volver a pasar. Quisiera retomar, Moni, que platicábamos en las peleas entre hermanos, ya en el capítulo que tenemos de peleas entre hermanos, que a veces no sabemos qué origina las peleas. Y puede ser desde estos momentos en donde sentí que me desplazaban porque llegaste. Es importante en este caminar también irlos acompañando e irles enseñando estrategias para relacionarse con sus hermanos bebés. Porque ellos a lo mejor, y digo a lo mejor porque un niño de 4 años todavía está en proceso de aprender a relacionarse con sus pares. Con un bebé no saben hacerlo. Todavía a esta edad es mucho de esto es mío, esto me pertenece, y más si realmente son sus cosas y llega un bebé y se las quiere quitar. Y si algún adulto, a lo mejor no nosotros, pero el tío, el primo, quien sea, le dice, ay, déjaselo, es tu hermanito bebé, eso también puede generar muchas emociones que dañan la relación. Algo que a mí me funcionó y se los comparto es que le enseñé a mi hijo mayor a negociar con su hermanito, a cambiarle las cosas. Y entonces si su hermanito tenía el carrito que él tenía, era tráele algo para que te lo cambie. Evidentemente al principio el bebé agarraba lo que fuera y entonces él muy feliz le cambiaba lo que fuera, pero poco a poco ya esta situación de yo soy el hermano mayor y te doy lo que quiera ya no funciona. Entonces tiene él que empezar a pensar qué cosas le sirven a su hermanito y le gustan a su hermanito para que pueda hacer este cambio. Así que, Fanny, queremos decirte que des tiempo a traducir las emociones que tu hija está sintiendo desde la llegada de su hermanita. Ayúdala a traducir y a nombrar eso, porque eso va a ser como darle este espacio y este lugar para que la emoción pueda irse transitando y con eso pueda ir pues cumpliendo el ciclo completo. Obsérvate tú para que puedas ir viendo cómo tú favoreces o ayudas a que ciertas reacciones se vayan dando y vamos cambiando un poco como el discurso. Te dimos algunas estrategias que esperamos que sean útiles y que puedan irte ayudando a ir favoreciendo la relación que van teniendo entre ellas, pero la intención va mucho a que vayamos buscando maneras mucho más asertivas de decir las cosas para que sea lo más empático posible en el proceso. Y al final yo realmente creo que los hermanos son
los mejores entrenadores de habilidades sociales que nos puede regalar. En este proceso de aprender a ser hermana mayor, pues quizá no va a ser un proceso lineal ni todo va a ser la parte positiva, pero seguramente aprenderá a ser una buena hermana mayor, porque llegarán otras etapas de la bebé en donde ella podrá hacer este acompañamiento, esta guía, esta muestra, y pues se va a ir generando esta relación que nosotros buscamos que ellas tengan. Y a todos los que nos escuchan, queremos invitarles a participar en poner algunos comentarios en nuestras redes sociales diciéndonos qué estrategias les han funcionado para mejorar la relación entre hermanos, independientemente de la edad que tengan. Queremos escucharte, saber qué sientes con lo que estás viviendo y acompañarte en el proceso de reconocer tus emociones. Nos encuentras en Facebook e Instagram como @metemoción y @preescolarintegra. Síguenos y si esto ayudó a tu corazón, ayúdanos a compartir con otras personas. Adiós. Bye.